y no recibís nuestro testimonio. Esta parte, wow, ay, 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 y no recibís nuestro testimonio. Hablas de lo que sabes y de lo que conoces y testificas sobre lo que sabes y lo que conoces, pero no recibes nuestro testimonio. El testimonio que tú tienes que recibir hoy es la palabra de Dios. Es lo que dice Jesús. Aunque parezca agua, aunque no sabe a nada, no huele a nada, no tiene color, luce como el agua, y yo la puse ahí y yo sé que yo puse agua. Si Jesús dice que es vino, es vino. Esa debe ser tu actitud hoy para que puedas recibir la gracia de Dios. Si tú sigues testificando y hablando y confesando lo que conoces, lo que has oído, tu experiencia, tu pensamiento, pero no crees el testimonio de Dios, no eres salvo. No eres justo y no lo vas a hacer, porque por ti mismo nunca vas a poder ser justo. Por ti mismo nunca vas a ser salvo, porque la salvación, lo dicen los cristianos, lo predican, lo repiten, pero no saben lo que están diciendo. Es gratuita. Gratuita no significa que no costó ningún dinero. Gratuita significa que no depende de nosotros, que no tenemos que hacer nada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Que todo fue dado, que es un regalo de Dios, que es por la gracia y la misericordia de Dios que lo podemos recibir. Si tú sigues confiando en ti, que sí, un día tú vas a ser justo, que sí, un día tú vas a poder, tú estás tratando de lavar tus pecados por ti mismo. Tú no estás confiando en la sangre de Jesús. Y para Dios, Dios aborrece, dice la palabra, la lengua mentirosa. Por eso es que somos mentirosos todos, porque no porque solamente decimos mentira, sino porque decimos, confesamos cosas que luego no creemos en nuestro corazón. Estamos diciendo que somos, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que limpió nuestros pecados, y al mismo tiempo estamos diciendo que somos pecadores. Yo te pregunto, ¿cómo es eso posible? Si tú ahora vienes y le dices a tu esposo, ¿no? Digamos, una mujer le dice a su esposo, mi amor, hoy limpié la casa, y tú te esforzaste, tú limpiaste la casa perfecta, la organizaste, la dejaste todo, no dejaste ni un pelito, no dejaste nada sucio, nada fuera de lugar, todo brilla para ti en tus ojos, ¿cierto? En tus ojos. Y tu esposo cuando llega al trabajo tú le dices, mi amor, hoy limpié la casa a la perfección. Y tu esposo te dice, oh, mi esposa limpió la casa por mí. Pero luego tu esposo da la vuelta y dice, la casa está sucia. Número 1, ¿qué eres? Mentiroso, porque la casa no está sucia, la casa está limpia. Pero tú ves la casa sucia a pesar que tu esposa la limpió para ti. Número 2, eres hipócrita. ¿Por qué? Porque a tu esposa le dijiste, ah, mi amor, limpiaste la casa para mí, qué bueno, pero sigues diciendo que la casa está sucia, ¿cierto? Y número 3, tu esposa se va a enojar contigo. Tu esposa va a estar muy enojada contigo porque le estás mintiendo. Ella sí limpió la casa. Estás siendo hipócrita porque estás diciendo delante de ella que sí limpiaste la casa y detrás de ella estás diciendo que la casa está sucia. Y 3, no estás valorando lo que ya ella hizo. Ella lo hizo todo para ti. Ella limpió la casa y la dejó perfecta. Pero tú no lo ves. Tú sigues viendo la casa sucia. Esto es lo mismo que sucede con Jesús. Jesús murió en la cruz hace 2000 años por nosotros, para limpiar nuestros pecados, y derramó su sangre, y esa sangre nuevamente la llevó al altar que está en el cielo, y allí la dejó como prueba de que nuestros pecados habían sido limpiados. Nos dejó más blancos que la nieve. Se llevó todo. Y cuando Él murió, no solamente murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra ansiedad, todo lo que nos puede preocupar. Porque la primera voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan esta verdad y vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Y número 2, que podamos descansar, que no tenemos que hacer nada porque ya Él lo hizo todo. Pero ¿qué están diciendo los cristianos? ¿Qué están diciendo los cristianos? Y por eso, pero sobre todo, ay de los pastores. Ay de los pastores, porque los cristianos, las ovejas, creen. Perfecto, pero la mayoría no predica. Pero los pastores están predicando. Los pastores están
tergiversando el evangelio. Están predicando un evangelio que no es el evangelio de la salvación, que no es el corazón ni la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo, que es Él mismo. Jesús es Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, porque cuando el hombre se apartó de Dios, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, dice la palabra, lo he explicado en videos anteriores, que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Dios le había dicho a Adán que si desobedecía, moriría, y ciertamente iba a morir. Estaba hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. Por eso es que Dios desconectó al hombre, se llevó su espíritu, el espíritu de Dios, y lo desconectó de Dios. Y a partir de ese entonces, el hombre es muerto. El hombre nace muerto y nace pecador. ¿Qué dijo Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue la desobediencia de Adán. Nosotros somos descendientes de Adán, somos herederos de Adán, por tanto heredamos el pecado. Y somos pecadores no porque pecamos, ni comenzamos a ser pecadores cuando comenzamos a pecar. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, desde que somos concebidos. Y estamos muertos y desconectados de Dios desde el vientre de nuestra madre. Entonces nuestra condición de pecadores no la hicimos nosotros, no la provocamos nosotros, la heredamos. ¿De quién? De Adán. Pero dijo Dios, la paga del pecado es que muerte. Por tanto, estamos muertos, ¿cierto? ¿A qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que muriera, para que esa sangre pudiera limpiarnos de nuestros pecados. Ya Jesús lo hizo. ¿Cuándo? No lo hizo ayer, ni lo hizo antier, ni lo hizo hace un mes, ni lo hizo después que tú naciste, ni lo hizo después que tú te convertiste en cristiano, ni después que tú conociste a Jesús, que tú empezaste a ir a la iglesia e hiciste a Jesús tu Señor y Salvador. No, lo hizo hace más de 2000 años atrás. Tú estabas en el corazón de Dios ya. Dios sabía que te iba a crear, pero tú no habías nacido. Por tanto, lo único que tienes que hacer y lo único que Dios te pide es que lo creas. ¿Limpió tu esposa la casa? ¿Sí o no? Sí la limpió. Entonces, créelo que la limpió. No seas mentiroso y no seas hipócrita. No digas al mundo, Jesús murió por mí para limpiar mis pecados, pero yo todavía tengo pecado. Jesús murió por mí para limpiar mis pecados, pero yo soy pecador. Porque recuerda, estás siendo mentiroso, estás siendo hipócrita y además Dios te está viendo con enojo. Dice la palabra que Dios aborrece la lengua mentirosa. La gente piensa que Dios está hablando de conducta y comportamiento. No puedo decir mentira. Miren, les voy a confesar algo. Así era yo. Así era yo. Yo tengo un amigo, también un amigo, nuevamente un amigo, que una vez me llama y me dice, mira, necesito un favor tuyo. Puse tu número de contacto como si tú fueras mi manager de mi trabajo anterior. Cuando te llamen, diles que sí, que yo trabajé contigo, inventa el nombre de la compañía y diles que trabajé de tal fecha a tal fecha. Esto es para una entrevista de trabajo porque yo sometí una aplicación. Y yo, como era farisea, era escriba, era religiosa, muy religiosa, ¿qué hice yo? No, perdón, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no quería mentir. Porque para mí, mentir era un pecado. Para mí, mentir estaba mal ante los ojos de Dios. Y yo quería, por mi propia obra, estar bien ante los ojos de Dios, que Dios me viera con agrado. Y le dije a mi amigo, no, lo siento mucho, yo no puedo hacer eso. Porque yo no puedo mentir. Pero yo lo que no sabía era que yo era mentirosa. Porque yo estaba diciendo que Jesús murió en la cruz por mí, derramó su sangre para limpiarme de mis pecados, pero estaba diciendo que yo era pecadora. Entonces, yo realmente no conocía mi corazón. No conocía mi corazón, pero te lo digo y lo repito. No fue por mí, no hay nada en mí. Fue la gracia y la misericordia de Dios que tuvo conmigo y me permitió que yo pudiera ver lo que había dentro de mi corazón. Y me llevó a través de un montón de pruebas, un periodo donde yo lo único que pude aprender fue que dentro de mí había maldad, que mi corazón era malvado, que yo merecía la muerte, que yo no quería ese corazón que yo tenía, no quería así ese corazón, ¿cierto? Yo pude ver dentro de mí lo que había, pero eso me lo mostró Él. Y entonces cuando me escuché el evangelio de la salvación, pude recibir el perdón de mis pecados y pude recibir la salvación. Pude volver a nacer. Por eso ahora en estos momentos dentro de mí está el Espíritu de Dios. Pero hay muchas personas que creen que son salvos porque una vez hicieron una oración de confesión: Señor, te acepto en mi vida como mi Salvador, mi Señor y mi Salvador, toma el control de mi vida y guíame, y creen que porque hicieron eso y porque se bautizaron en agua ya son salvos. Realmente pregúntate, ¿tú eres Nicodemo?
que nunca entendió lo que era volver a nacer. Jesús no estaba hablando de nacimiento biológico. Él estaba tratando de comparar el nacimiento espiritual con el nacimiento biológico. ¿Cuál era su experiencia? Bueno, nosotros venimos del vientre de nuestra madre, pasamos por un proceso, pero ya hemos crecido, ya yo soy viejo. Yo no quepo en el vientre de mi madre. Y para aquellos que la madre está muerta ya, pues están embarcados porque nunca van a poder volver a nacer. Él estaba tratando de entender la palabra de Dios a través de su propio entendimiento y su propia experiencia. Y nuevamente, hoy tú no te ves como Nicodemo. Hoy tú no te ves como el católico, hoy tú no te ves como el mormón, hoy tú no te ves como el santero, hoy tú no te ves como el testigo de Jehová. Oh, no, yo sí le creo a Dios, yo sí le creo a Dios, yo sí cumplo los 10 mandamientos, yo sí soy una persona que puedo creer en Dios y yo hago esto y hago aquello y doy todo mi dinero y me sacrifico y en lugar de irme de viaje le compro cosas al pobre y le doy comida al pobre y yo sí amo a mi prójimo como a mí mismo y yo sí voy a la iglesia todos los domingos y yo sí doy el diezmo y yo sí oro y yo sí ayuno. Yo paso mucha hambre días y días, no como, humillándome y orándome, pero Dios te está diciendo, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, Él no te está pidiendo a ti que hagas nada. Todo lo que Él quiere es que tú creas lo que ya Él hizo. ¿De qué te vale ayunar, orar, dar el diezmo, leer la Biblia, ir a la iglesia, amar a tu prójimo como a ti mismo, si cuando Dios te está diciendo, yo envié a mi hijo para limpiar tus pecados, yo realmente te limpié, te dejé más blanco que la nieve, dice la palabra, tú no eres pecador, eres justo, santo y perfecto, pero tú sigues, no, yo soy pecador, no, yo soy pecador, y además traes la palabra. En otro video te quiero explicar qué dice Dios acerca de cuál es nuestra piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no creer? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no creer? ¿Qué es lo que en la palabra? Bueno, la Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? Vuelvo y les repito, todas las religiones usan la misma Biblia. Todas las religiones usan la palabra de Dios, ¿cierto? O la mayoría, para no ser absolutos. Pero ¿cómo la entiende cada uno? Así como los católicos, así como los testigos de Jehová, así como los mormones, así como incluso las personas que practican la religión yoruba también han leído la Biblia, también han escuchado la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios. Claro que cada religión la tergiversa, cada religión la entiende y la interpreta a su manera. Repetimos, como dijo Jesús, que está escrito en la ley y cómo lees. Esa es la esencia, cómo lees, cómo lo estás interpretando. Todas las religiones están usando la misma palabra y todo el mundo está diciendo cosas distintas. Los cristianos no se ven como religiosos. Los cristianos te dicen, porque así decía yo también, yo no practico ninguna religión. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios. ¿Cuál relación tienes tú con Dios hoy? Cuando Dios dice que esto no es agua, que esto es vino, ¿qué dices tú? No, no puede ser. Yo tengo la experiencia y sé, porque además fui yo la que lo puse ahí, que esto es agua, no vino. Mírate en la Biblia. No te mires como que ahora, después que un pastor te predicó, después que leíste la palabra, tuviste revelación y Dios te ha escogido, porque también decimos que somos escogidos. Dios te ha escogido, nuevamente repitiendo como el loro, Dios te ha escogido para creer todo lo que está aquí. Te estás creyendo que crees todo lo que está aquí, pero cuando Jesús te dice, ¿es esto agua o vino? ¿Qué le dices tú? No, yo lo puse ahí, eso es agua. Estás creyendo en ti. No estás creyendo en lo que hizo Jesús. Sí, luce como agua, sabe como agua, parece agua, huele como agua, todo, yo sé que tú lo pusiste ahí, pero yo te digo que es vino. ¿Qué vas a decir tú? ¿Es agua o vino? Eres como Nicodemo, que nunca pudiste entender. Por eso dijo Jesús, no pueden recibir nuestro testimonio, porque no puedes recibir la palabra mía como yo te la estoy diciendo, porque en el medio que está la barrera. ¿Cuál es la barrera nuevamente? Tu pensamiento, tu experiencia, tu conocimiento, tu entendimiento. Hoy te invito a que vengas ante Dios nuevamente y digas, Señor, esto que yo estoy oyendo, ¿de dónde viene? Así hice yo. Cuando mira que me predicó, llevaba 6 años, no 6 años, desde niña, pero pasé muchos años apartada de la palabra de Dios. De pronto, llevaba 6 años, ya en mi vida adulta, escuchando una verdad. Y un buen día alguien me predicó una verdad, la verdad de la verdad. La verdad dentro de la verdad. Si no has visto los primeros videos, por favor, míralos para que entiendas lo que te estoy diciendo. Y
yo pude, gracias nuevamente a la gracia de Dios, yo pude recibir esa verdad en mi corazón. Y yo puedo testificar porque tengo testimonio, lo he vivido. Pero, ¿qué hice yo? Señor, ¿esto de dónde viene? ¿Viene esto de ti? Y si tú verdaderamente eres hijo de Dios, ¿cuál es el miedo? Dios no te va a dejar caer en algo que no viene de Él. Si tú de verdad eres salvo, si tú de verdad, esto obviamente que estoy diciendo es paradójico, porque yo sé que si no puedes aceptar la palabra de Dios tal y como Dios te la está presentando y con la intención que Dios te lo está presentando, no eres salvo, no has recibido la salvación. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, lo escojas o no lo escojas creer, es así. ¿Cierto? Porque la verdad es un hecho y no es modificable por lo que tú creas. Y eso siempre yo se lo digo a las personas incrédulas, los que no creen, los que son religiosos, los que pertenecen a otra religión o los ateos, así les digo. Pero hoy también te lo vengo a decir a ti, cristiano. Lo creas o no lo creas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es la verdad y no es modificable por tu entendimiento, ni tu razonamiento, ni tu discernimiento, ni tu sabiduría, ni tu inteligencia humana. El hecho es un hecho y no se modifica por eso, ni depende de ti. Pero la palabra de Dios tiene poder y va a llegar a tu corazón y va a cumplir el propósito por el cual fue mandada. Pero obviamente fue enviada, pero obviamente eso no va a suceder con todos, porque dice la misma palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero si tú crees en Dios, eres salvo, eres cristiano, crees en Dios y le crees a Dios, entonces, ¿cuál es el miedo? Ora y dile, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Esto realmente viene de ti? Y Él se va a encargar, Él va a hacer el resto. Si tú lo buscas, pero si tú sigues en esa posición de fariseo, no lo entiendo, ¿cómo es posible? Eso no es posible, no vas a poder recibir su testimonio. Continuaré orando por ti, Dios te bendiga.